Así está bien. Sin censura, con mesura, Miguel Ángel Mateu. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación y me ha dado gusto que me hayas invitado ahora que la gente efectivamente debe estar informada sobre los hechos y qué mejor a través de medios digitales, que es lo que se más está utilizando en la actualidad. El gobierno quiso desaparecer un informe de la Policía Antinarcóticos de 145 páginas, donde aparecen los nombres de Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República, y su amigo Rubén Cherres, quien a su vez es relacionado con la mafia albanesa, o más bien dicho, una organización criminal. ¿Por qué decimos que lo intentaron eliminar? El fiscal Marcelo Augusto Vázquez Crespo, junto a la Policía Antinarcóticos, empezaron una investigación de narcotráfico que terminó relacionando al gobierno del presidente Lasso con estas mafias. Y de paso se revelaron en sí una gestión para poner ciertos cargos públicos. Esta investigación previa inició en mayo del 2021 y meses más tarde la indagación fue archivada. Curiosamente, esto relaciona al gran padrino. Nuestra primera investigación sobre el cuñado de Lasso es lo que explica el portal digital La Posta. Este caso se llama El Gran Informe: vinculaciones del narcotráfico internacional con el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Incluso habría un audio entre Rubén Cherres, pana de Danilo Carrera Druet, con el presidente de la República. Habría un audio entre Cherres y el propio Guillermo Lasso Mendoza. Ante ello, este caso repugna, da asco, da arcadas. Bueno, en el Ecuador no es de sorprenderse que las funciones del Estado, los legisladores, los jueces, los fiscales, todos estén en actos de corrupción. Y no es excepción pues que ahora esté la función ejecutiva, de quien debe dar ejemplo o por lo menos hacer lo que pregonaba, ¿no? Luchar contra el narcotráfico. Ahora es un aliado del narcotráfico porque en definitiva ya hay lastimosamente investigaciones que por el poder del Estado, por la influencia del poder político, los cogen y los archivan. Y los archivan, ¿por qué? Porque efectivamente se ven involucrados. Y ahora, obviamente, el señor Danilo Carrera, de larguísima trayectoria, especialmente en el ámbito incluso deportivo, no está pues ajeno, exento a estar dentro de estos actos de corrupción y lo peor de narcotráfico, porque hay que hablarlo claro, es narcotráfico y
con organizaciones internacionales. Una de las organizaciones internacionales más peligrosas del mundo, hasta en las películas se ve en cuestiones de narcotráfico y mafia, es la albanesa. Ahora, ¿dónde está la parte álgida? ¿Dónde está la parte gravitante? ¿Dónde está la parte compleja? El informe también revela unas transcripciones telefónicas donde Cherres admite que junto a unos socios metieron aproximadamente $1,500,000 norteamericanos a la campaña de Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué delito existe ahí? Por favor. el mismo delito que le siguieron a Correa cuando efectivamente las empresas le dieron para la campaña política, el mismo derecho. Hay un cohecho, hay una forma de apoyo, ahí hay un lavado de activos, no, efectivamente, y que debía controlar el Consejo Nacional Electoral y haberse pronunciado sobre este gasto. Pero lastimosamente, como está en el poder, entonces el Consejo Nacional Electoral, pues no sé cómo aprueban la cuestión contable. A veces les sancionan a las juntas parroquiales, pero aquí por $1 millón y más no les sancionan. Entonces, definitivamente, eso es un lavado de dólares, un apoyo que lastimosamente... Peor que el caso de Rafael Correa Delgado, en tanto en cuanto habría plata del narcotráfico. Se habría comprobado la plata del narcotráfico en una campaña electoral, incluso. ¿No es peor? Es peor en el sentido de que el señor negó, o él dentro de la campaña prometió aniquilar al narcotráfico, prometió eliminar la delincuencia organizada, pero él hoy es parte de esa delincuencia organizada y efectivamente pues ya no él, la familia, y de lo que vendrá a posterior nos seguiremos informando. En menos de 2 años de gobierno es algo vergonzoso para quien nos representa internacionalmente. El banquerito criollo se rasgaba las vestiduras, se ufanaba, se vanagloriaba de combatir, de arreciar el flagelo del narcotráfico internacional, y a renglón seguido su campaña recibió plata del narcotráfico internacional. Los tildó a ciertos dirigentes de Pachacutic, específicamente al señor Isa, como una persona que recibió el financiamiento del narcotráfico, es decir, él recibió la plata del narcotráfico para las movilizaciones últimas en contra del gobierno nacional. No hay una osadía, una sinvergüencería, no hay un desparpajo, no hay un cinismo por parte del mandatario Lasso Mendoza, Miguel. Bueno, primeramente debemos entender los ecuatorianos que Lasso está por ser un voto anticorreísta, nunca gozó de la simpatía o de la legitimidad que debería tener a través de los ecuatorianos. Lastimosamente, hablar es una cosa y decir es otra cosa. Si es que efectivamente asegura el presidente Lasso que a Leonidas Issa le dio dinero el narcotráfico, debió haber puesto la denuncia y ahora que está en el poder, efectivamente seguir todo el debido proceso para comprobar que efectivamente recibió dinero en las movilizaciones. Entonces es algo que siempre se dice de memoria y lastimosamente todas las palabras los lleva el viento y es un medio de defensa atacar a los demás. Danilo Carrera Druet habría
tramitado puestos públicos en el Ministerio de Agricultura, en la CENEM, en ciertas instituciones. Por lo tanto, hay un tráfico de influencias, ¿no? Sí, bueno, en este caso hay un delito de oferta de tráfico de influencias porque él no es un servidor público, pero está haciendo a nombre de unas terceras personas. Entonces hay una oferta de tráfico de influencias, obviamente porque él no es un servidor público, pero está ofertando. Y más que estar ofertando, estar tomando a nombre de quién, del presidente de la República. Y obviamente eso es normal que hacen pues en los gobiernos corruptos, y en este no va a ser la excepción. La oferta, y ya hemos visto los montos por los cuales se pedían pues unos cargos que apenas tienen unos sueldos de $1,200, y estos estaban a la venta, a la oferta por millones de dólares, y en donde tenía parte Danilo Carrera. Por lo pronto, sería preponderante abordar el tema jurídico, Miguel, en tanto en cuanto hay una causal para instaurar un juicio político. Claro, o sea, dentro de las causales que se encuentran en la Constitución de la República, podrían instaurar un juicio a través de la Asamblea, y esto ya dependería pues de las negociaciones que lleguen a hacer. ¿Cuál sería la causal? Bueno, o sea, dentro de las causales es estar inmerso en actos de corrupción, o también, aunque necesariamente tendría que tener una sentencia ejecutoriada, o si no, simplemente en incumplimiento de los deberes de cargo. Incumplimiento de funciones. Sí, efectivamente, de las que está atribuido en la Constitución de la República. El incumplimiento de funciones. Sí, efectivamente. Podría ser enjuiciado por esta causal el presidente Guillermo Lasso Mendoza. No se descarta también la muerte cruzada. Muchos afirman lo siguiente: el Parlamento ecuatoriano ya quemó ese cartucho, por ende y por consiguiente muchos afirman que el Parlamento no podría activar ese instrumento jurídico. Ya, mira, a partir de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se debe actuar conforme a ello. De todas maneras, no es algo que haya ya sucedido, o sea, en un rechazo total. Obviamente se puede, cuando tenía la oportunidad de ocupar la muerte cruzada, no lo hizo, y creo que ahora pues no le van a dar paso, a más de que en definitiva la Asamblea pues podría activar este cartucho jurídico. Sí, mira que el Parlamento en política, claro, podían coger e inmediatamente poder la situación de el juicio político, y obviamente va a ser hasta apoyado por toda la gente, en definitiva por estas cuestiones de los resultados de la consulta popular. Ahora, vamos con otro tema. Ordóñez, el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, se mantiene en el puesto respectivo luego de la renuncia de varios funcionarios del gobierno nacional por el fracaso de la consulta popular. Un medio digital reveló que el secretario sería director y subtesorero de una empresa offshore en Panamá. Y en sí, según la posta, esta offshore aún está activada y no fue declarada por parte del funcionario antes de asumir su cargo público. ¿Habría perjurio? Sí, constituye un delito. Efectivamente, para el ingreso al servicio público tenemos que tomar en cuenta
que las autoridades, dignidades, funcionarios y servidores públicos al ingreso deben declarar bajo juramento que no tienen bienes en paraísos fiscales. E incluso pues cuando acudimos a cualquier tipo de situación administrativa en el sector público, se nos hace esa pregunta y nosotros bajo juramento declaramos no tenerlo. Entonces, al comprobarse, estarían cayendo en un delito por faltar a la verdad, y que ya pues debería actuar ahora sí de oficio la Fiscalía en la investigación, y que no sería nada raro que sea verdad, porque efectivamente las fuentes que generalmente presentan la posta son las fuentes que se llegan a ratificar y terminan pues dándoles la razón, aunque muchas veces son perseguidos y muy atacados por parte de personas que efectivamente están muy afín al narcotráfico o a el presidente Lazo. Debería dar un paso al costado este remedo de presidente. Bueno, cuando hay dignidad, cuando hay decencia, cuando se me da la oportunidad de demostrar o de guiar algo, en este caso a un país, y no lo puedo hacer, pues creo que por dignidad, que no la hay, no la ha existido nunca, no lo va a hacer. Por lo tanto, él no va a dar un paso al costado jamás, ¿no? Porque está rodeado de su burbuja, de la burbuja de que todo lo está haciendo bien, cuando en la realidad todo lo está haciendo mal. Sumergido en una burbuja. Claro, él vive en su burbuja, claro. Está Lazo, ¿no? Inmerso en esa burbuja. Claro, él vive otra realidad. Mira, Juan Pablo, yo al menos, obviamente he visto, pues, bueno, y todo el mundo pensábamos que Lenín Moreno era un deficiente gobernante, pero le ganan, le superan. Lazo lo llega a superar, ¿no? Lazo lo superó. Lo superó, claro. Con creces, claro. Mucho. Mira, en el gobierno no estoy defendiendo al gobierno de Moreno, pero no se veían los casos de narcotráfico como están viendo ahorita, tantas situaciones así. Y siempre se hablaba, pues, se burlaba de las palabras que dirigía obviamente el presidente de la República, y nosotros pensábamos que era el peor presidente, pero... Gobierno corrupto fue el de Moreno Garcés también. Claro, por eso, pero estoy refiriendo a la forma de dirigir el país, a la forma de enfocar. Entonces le decían pues que es un presidente obviamente que no tenía una comunicación, no tenía equivocaciones, pero lo supera al de Moreno, y en definitiva pensábamos que lo peor ya había pasado, pero continuamos. Lazo hace su seguimiento y ha heredado y está superándole con creces al gobierno de Moreno. ¿Con creces? Sí, mucho. La diferencia siempre va a radicar en que esta persona tiene, entre comillas, los modales, ¿no? Y efectivamente anda pues cubierto por personas que lo hacen creer que su gobierno pues es el mejor, y ya tenemos los resultados en la misma propia consulta popular, de que es un voto antigobierno, un voto que está haciéndole ver que no tiene liderazgo, legitimidad, porque todas las consultas populares han ganado. Todas las consultas populares que han hecho se han ganado, y es la única consulta popular que se hace y pierde. Tú puedes imaginarte que vos mismo te metes un autogol, vos mismo pierdes. Entonces, ese es el reflejo de la decadencia del presidente, que por dignidad no va a renunciar, pues insisto, vive en su burbuja y cree que está haciendo lo mejor. Al inicio dijo que a la familia no le toquen, ahora que se investigue. Es una persona que no tiene palabra, no tiene nada, y en definitiva el grupo de que está rodeado es de personas que nunca en la vida pues los llegaron por eso del mérito, son simplemente cuestiones que les dan por política. No hay esta meritocracia. No, nunca ha habido meritocracia.
Y lastimosamente él se comprometió ¿a qué? A hacer eso, a llevar a la gente con méritos, pero no, pues los méritos son ser amigos y familiares de Guillermo Lasso. Ese es el mérito, Juan Pablo. El mismo séquito del Banco De Guayaquil. No, pues o en sea, el gobierno nacional, Hernán Luque. Pero mira qué clase de amigo. Fue el titular de la empresa coordinadora de empresas públicas del Ecuador. Sí, tienen agnados y cognados en el gobierno del mandatario Guillermo Lasso Mendoza. Sí, mira, en definitiva él pensó que la administración del banco es como administrar el país, ¿no? Y dijo, llevando a los administradores del banco va a cambiar el país. Sí cambió, en que el robo, el narcotráfico, la coima y estas cuestiones de cargos públicos han sido dadas en las diferentes instituciones y obviamente hace que su palabra hoy por hoy no tenga validez. Ni siquiera creo que haya un periodista, no creo que haya un periodista que lo quiera entrevistar. Ha perdido tanto su legitimidad que efectivamente ningún periodista que tenga prestigio o que se crea periodista se atrevería a preguntarle, porque incluso te termina denostando a los propios amigos, ¿no? A los propios compañeros del banco les dice torpes cuando el torpe es él. Ahora, la fiscal no representa a nadie. Es una fiscal hipócrita, no combate el flagelo y el cáncer de la corrupción. El mismo Hernán Luque está libre fuera del país. Él debería estar siendo confinado en una cárcel del Ecuador por la corrupción de las empresas públicas, por la corrupción de las empresas eléctricas del Ecuador. Sin embargo, esta fiscal sufrió una metamorfosis. Antes morenista, ahora lacista. Es un adefesio. Es un adefesio en sí. Mira, dentro del Código Orgánico Integral Penal tenemos los principios que rigen a la administración de justicia, a la actuación, la objetividad, la imparcialidad que deben tener jueces y fiscales, y lastimosamente no se cumplen con esos principios. No hay objetividad, no hay imparcialidad, porque lastimosamente ella se debe al gobierno entrante, y por mantener el puesto ella jamás iría contra los intereses de quien efectivamente la va a sostener en el cargo, que siempre ha sido una negociación, porque siempre se ha estado pidiendo muchas veces la cabeza de la fiscal, pero lastimosamente ellos pues negocian y se mantiene. Pero ya hemos visto muchos casos en que efectivamente... Ella es como el camaleón. Mira, incluso cuando fue llamada a la asamblea a que rinda cuentas, ella dijo efectivamente que ella tenía tiempos y tiempos para investigar, pero los tiempos son 1 año y 2 años, pero ya han pasado más de 2 años, o acusa o archiva, pero lastimosamente no, dice que siguen en investigación, y todo lo que es investigación en delitos de prisión dura 1 año, en delitos de 5 años dura 1 año, y en delitos pasados 5 años dura 2 años, pero se va a pasar investigando todos los casos de los funcionarios del gobierno, y que efectivamente por falta de elementos de convicción, entre comillas, lo van a archivar o ya lo archivaron, como es el caso. Debería darse ya una instrucción fiscal. Claro, inmediatamente, claro, pues si hay elementos de convicción, ya sabemos el nombre, porque la investigación previa tiene por objeto saber cuál es la persona que ha cometido el delito, pero ya tenemos nombre y apellido. Entonces ya cuando se tiene nombre y apellido, ya cabe la instrucción fiscal después de la indagación previa. Por lo tanto, esta fiscal es complaciente con la corrupción, en tanto en cuanto debería
actuar, acusar, no solamente investigar entre comillas, Miguel. Claro, mira, y lo peor que resulta triste es que ellos hablan de imparcialidad, de que el Ministerio Fiscal debe ser independiente. Si es independiente, pues la Fiscalía es independiente, nombra a los fiscales, nombra todo lo demás. Y en definitiva lo que pasa es que hay una forma de mantenerse el cargo a cambio de ostentar una dignidad. No, y decir, pues en la historia yo fui fiscal por tantos años. Pero ¿qué hice? Exacto. No tienen, pero los resultados... No tienen ese orgullo, simplemente calientan el puesto. Por eso, porque los resultados dentro del ámbito de las investigaciones, efectivamente muchas veces se les quiere culpar a los jueces. ¿Y qué puede hacer un juez si es que el fiscal no acusa? ¿Y qué dice la ley? Sin acusación no hay juicio. Entonces, no es solamente hablar pues de que hay una podredumbre a nivel de administración de justicia, sino también dentro del marco de la Fiscalía General. Sin acusación no hay juicio. No hay juicio. Y por lo pronto se archiva, pues. Nos debe una explicación. Claro. La fiscal general del Estado ecuatoriano al no haber presentado alguna acusación, ¿no? Claro, inmediatamente después de la investigación ya tenía que proceder a instruir y determinar el plazo en que va a durar la investigación. Pero lastimosamente, Juan Pablo, vuelvo a insistirte y sin temor a equivocarnos, eso ha venido pasando siempre ha venido pasando desde el gobierno de Moreno. Ahora continúa con el de Lasso y pues a lo mejor pactarán con el próximo gobierno la continuación de la fiscal general. Los corruptos, los inescrupulosos, los sinvergüenzas, los bribones, quienes esquilman los recursos públicos, tienen todas las garantías jurídicas en el país, Miguel. Claro, a partir de la Constitución de 2008 y efectivamente si tú ves en el mismo Código Orgánico Integral Penal al inicio, ahí dice derechos del acusado, derechos de los reos, derechos de todas las personas. Entonces estamos rodeados de un mundo de derechos a favor de los delincuentes y de la víctima nada. Hay defensores públicos para los delincuentes, hay todo, y el que tiene que pagar abogado particular es la víctima. Ese es el país. Les otorgamos derechos a quienes infringen la ley y quien ha sido víctima efectivamente tiene que contratar un abogado. Ahora, vamos con el caso del gran padrino, Mauricio Guim, mimado de Ecuador Libre y salpicado en el caso del gran padrino. Fue liberado luego de recibir su versión. Esta fiscalía lacista lo soltó porque asegura que en este momento no era parte de una investigación. Guim fue retenido mientras intentaba escapar por la frontera ecuatoriana. Aplausos. Mira, Juan Pablo. ¿Qué clase de país tenemos? Caricatura de país, simulacro de país. Miguel, enardece, cabrea, realmente. Es que no puede ser posible tanta impunidad. Están blindados los corruptos, ¿sí?, por parte del poder político, por parte de la justicia ecuatoriana. ¿Hasta cuándo, carajo? ¿Hasta cuándo? Mira, Juan Pablo, la verdad, si tú vas a una institución del Estado que esté exenta de casos de corrupción, que esté exenta de todas estas situaciones anómalas de actos delincuenciales, no hay una sola en el Ecuador, porque se ha institucionalizado la corrupción. Institucionalizado, ¿no? Sí, esta institucionalidad encuentras en todas las instituciones del Estado, desde la mínima organización que puede ser una junta parroquial hasta la presidencia de la
república. Hay una institucionalización. Sí, o hay una de la corrupción. De la corrupción, claro. La sinvergüencería en el país. Está arraigada y efectivamente eso se tiene que desarraigar como se hizo en Singapur, ¿no? La única forma de llegar a un cambio es acabando con ese enraizamiento de la corrupción. Y lastimosamente no hay, vuelvo a insistirte, Juan Pablo, una institución que esté exenta de corrupción. Y si quieres nombrar, te nombro todas las instituciones, Fuerzas Armadas, corrupción. Narcogenerales, policías, 950 millones de dólares del señor Cherres, tenemos 2 contralores, uno prófugo y otro contra los que nos cuidan el dinero del Estado, los que cuidan el dinero de los ecuatorianos. Tenemos un contralor que solo con 14 millones de dólares le dieron la fianza. ¿Y de dónde sacan los 14 millones de dólares? El otro está fundido en la cárcel. El Carlos Río Frío González, apadrinado de Pachacuti, de los amigos y todos los demás, y sin glosas. Entonces, mira, definitivamente no vas a encontrar institución del Estado ecuatoriana que no esté involucrada en actos de corrupción. Don Nasa, que estaba igual también en las Fuerzas Armadas. Entonces, Juan Pablo, ¿qué nos hacen a nosotros? Nos hacen unos shows mediáticos de cosas sin importancia para no sacar lo más grave, y definitivamente que el presidente de la República esté defendiendo y esté queriéndole culpar al Poder Judicial de su ineptitud. Y como te digo, un medio de defensa que está utilizando el presidente es atacar a los demás, porque ya no le cree nadie. Su credibilidad, su legitimidad ya no existe. Corrupción pura y dura en el país. Por darte y citarte otro ejemplo respectivo, la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, hay la adquisición de medicamentos caducados o por caducar, habrían sobreprecios también en el país. Se está dilucidando al interior del Parlamento ecuatoriano un juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. No es de admirarse, mira que dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la contratación y el IES, por ser una entidad autónoma administrativa y financieramente, efectivamente puede hacer una compra hasta alejándose de los modelos de contratación pública, no pueden hacerlo en forma directa, y de eso se abusan, y efectivamente ahí están los sobreprecios y todo lo demás. Cuando el IES efectivamente, o todos los centros de salud, los hospitales y todo lo demás, la medicación llega a ser adquirida, obviamente ya con compromisos y, como tú dices, cerca de caducar. Entonces, obviamente, dentro del contrato tú tienes que establecer los términos de referencia, y que la medicina que te entregan tiene que tener un término de caducidad desde la entrega hasta 5 años después. Entonces, es simplemente desde los contratos, pero desde antemano ya pues tienen a las farmacéuticas que van a dar los medicamentos que ni se los necesita. Son medicamentos que efectivamente terminan embodegados y después terminan pues en la basura. Decretos de emergencia. Bueno, obviamente la se ley han dado en la salud pública del Ecuador. Claro, o sea, dentro del marco legal constitucional se puede declarar la emergencia sanitaria. Bueno, en el caso del COVID fue a nivel mundial, pero en el caso del Ecuador se utiliza como un instrumento para facilitar la compra. Por emergencia se compra rápidamente, se ve la oferta e inmediatamente se coge y se paga. Entonces, obviamente, la emergencia es el instrumento que sirve para comprar más rápido y robar más rápido. Hay el giro específico del negocio. Claro. También. Claro, el giro específico del negocio, que significa que si tú te dedicas a vender mejorales, no puedes vender finalines. No, tú tienes que dar a tus actividades propias. Entonces hay muchas personas que en contratación pública
el objeto del contrato, o sea, tienen otra razón social. Es como que tú mandes a construir un edificio y contrates a una empresa que se dedica a producir flores. Empresas que no tienen la experiencia. Ah, no, pues. Venden medicamentos en el país, sinvergüenzas, ladrones, delincuentes. Miguel. Pero que es de admirarse. No es de admirarse cuando ya en el IES y en todos los hospitales se han ido a las bodegas y han encontrado cualquier cantidad de medicación, en primer lugar, que no se utiliza, desactualizada y obviamente caducada, y obviamente no, son por millones la cantidad de pastillas de medicación que se encuentra, y efectivamente eso, finalmente por la caducidad y por el peligro que puede representar a la vida medicar esa o ofertar esa medicación, atentan contra la vida de las personas. Pero esa es la forma especial, la forma de contratación especial que sirve para direccionar a una farmacéutica. Y puedes imaginarte el negocio que sacan de ahí. Las farmacéuticas a nivel mundial, a ver, en primer lugar en el mundo, los que más rentabilidad tienen son los bancos, y segundo son las farmacéuticas. En el mundo, las transnacionales farmacéuticas tienen el segundo lugar. Primero los banqueros y segundo las farmacéuticas. Son las más millonarias en el mundo. Por lo pronto, no hay los medicamentos en los hospitales públicos del Ecuador. No hay los insumos. Pero en la vida diaria se ve pues que efectivamente se van cuando hay médico, porque no hay ni especialistas. Y ese cocolizo del vicepresidente haciendo el turismo hospitalario. Ah, no, pues no sé qué tipo de médico será, ¿no? Si será, no sé si será la especialidad. A eso se dedicó al inicio de su mandato como vicepresidente. Entre comillas, para encargarle las funciones, pero cuando efectivamente ve que de cuestiones de salud, a ver, una cosa es la cuestión médica, otra cosa es la cuestión administrativa, pero todas las personas en la vida hacemos administración, pero la administración en el ámbito de la salud y en la compra de lo que es medicación, en el control de lo que es medicación, esta persona no tiene ni idea, y peor de que sepa lo que es una licitación, lo que es un régimen especial y todo lo demás. Lastimosamente, él solamente firma, hace presencia y nada más, pero conocimiento en la cuestión de administración de salud no tiene el mínimo conocimiento. Proviene del sector privado, donde se lucra, donde se gana. Obviamente, mira, no hay pues como en otros países una competencia leal entre empresas privadas de salud y obviamente que mantienen un tope. No, pero aquí definitivamente es al mejor postor y al negocio, pues Juan Pablo. Si tú tienes que darte cuenta que eso es un negocio, efectivamente las farmacéuticas están tras, es como van las farmacéuticas dándote muestras médicas gratis. No, se van ofertando, y aquí pasa lo mismo, pero aquí no es pues por miles, aquí es por millones de dólares. Vamos con la corrupción del ex prefecto Jorge Guamán Coronel. A ver, Juan Pablo, yo soy una de las personas que he denunciado por enriquecimiento ilícito, lo hice en la fiscalía. Enriquecimiento ilícito, sí, porque la que le están siguiendo en Quito es por delincuencia organizada. Yo a título personal le puse una por, es que, mira, el código hasta te premia, dice, si efectivamente, cuando se reformó el artículo 431 del Código Integral Penal, dice, efectivamente, si en los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito, se llegara a recuperar, yo que te pongo un ejemplo, tal cantidad de dinero, la persona que denunció, luego de que se cobre, o sea, no, del derecho de repetición, me imagino, tiene hasta el chance de cobrar el 20%. Entonces, ya se ha comprobado más que fehacientemente el enriquecimiento ilícito. Ahí está, pues, ahí por favor, si ya vemos en la instrucción que ya se ha hecho pública, se ve el enriquecimiento ilícito y obviamente también con una gran equivocación
por parte de, para mí, de la Corte en suspender el juicio, porque el artículo 108 del Código de la Democracia dice que efectivamente se suspenden cuando se inicia la inscripción, no antes. En el caso de Guamán, el delito fue antes y por lo tanto no se podía suspender. La doctora, la presidenta de la Corte, hace una consulta pues al otro, que estamos llenos de delincuentes, al presidente de la Corte. Es un delincuente, no, es una persona que quiere ser el dueño del conocimiento, le hace una consulta a él, cuando en materia electoral a quien tiene que hacerle una consulta es al Consejo Nacional Electoral. Le salvó electoral, correcto. Entonces, obviamente, esto ya está pactado, ¿no? Entonces, el presidente ya se hizo amigo de Guamán y todo lo demás, y le dijeron que pues, demos un chance más para que respire, porque definitivamente el proceso sigue, hay demasiados elementos de convicción en el caso de delincuencia organizada. Y vendrán más: cohecho, peculado, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias que se van a derivar dentro de este caso. Debe estar confinado en una cárcel. Mira, Juan Pablo, hay otra gran equivocación que cometen en la Corte. Yo conozco a la doctora, es una persona muy legalista, muy honesta, la doctora Fierro, en donde, pues, por engaño del doctor Poveda, que para mí desconoce totalmente el derecho, lo que es bla, 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 y no sabe nada, no sabe ni dónde está parado. Es un charlatán. Es un pobre arrastrado, es un arrastrado, y un leguleyo. Entonces, ¿en qué sentido? En que habla cosas que parecen que son legales y en el fondo no son legales, pero suenan bonito. El convenio 169 de la OIT, que es de los pueblos ancestrales y todo lo demás, en el numeral 10 dice: en caso de condena, escucha Juan Pablo, en caso de condena se preferirá que las condenas no tengan encarcelamiento. Pero a Guamán no le estaban dando una condena, no le estaban dando una sentencia, le estaban dictando la prisión preventiva, que es una medida cautelar. Entonces ahí engañaron a la justicia, eso se llama fraude procesal, engañaron a la juzgadora, no. Entonces el 10 dice: en caso de sanción, ¿sanción qué es? Sentencia, pues. Y la prisión preventiva será pues una sentencia. No, es una medida cautelar. Entonces, mira, con estos artilugios, así ya no se puede ni ejercer la profesión, porque nos obliga el artículo 26-27 del Código Orgánico de la Función Judicial a actuar de buena fe y lealtad procesal. Pero aquí no hay lealtad procesal, lo que hay es plata. Cuando les convienen son pachacuti, cuando no les conviene no son pachacuti. Cuando les conviene son para alcaldes, son por correístas y luego por la 18. O sea, estos andan bailando y bailando, pero lo que más les gusta es el dinero. Pero vamos a ver qué es lo que les va a garantizar a todas las personas que están haciendo la defensa y que por lo menos se dedique a defender con norma legal. Y no sorprenda a los jueces que de buena fe, de buena voluntad, porque yo a título personal conozco a la doctora, efectivamente puede hacerle inducir a error. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente en el caso de los indígenas es solamente cuando hay una sentencia que se tiene que tomar otras medidas a las de no encarcelamiento, no en el caso de la prisión preventiva que se le dictó a Guamán. Cabía, claro, a Guamán la prisión preventiva. Y la pregunta que siempre la hago, porque yo fui procurador síndico de un municipio donde el alcalde fue 3 veces alcalde, honrado, y hoy es 2 veces prefecto. Manuel Caizabanda, ¿ya? Hombre honrado. De una honestidad acrisolada. Por favor, una persona de alto... perteneciente a la organización política que se llama Pachacuti. Y muy disciplinado. Entonces, por eso estoy diciendo, efectivamente, cuando hay este tipo, mira, el contraste entre Manuel Caizabanda y Jorge Guamán.
Mira qué contraste. Y yo tengo mi cédula y en mi cédula no me dice ni blanco, ni mestizo, ni negro, ni nada. Porque el señor Guamán, o sea, yo me pongo un poncho, un sombrero, ya soy indígena. O me autopercibo indígena, pues y ya no me van a dictar medidas cautelares. Coronel, o más bien dicho, perdón, Guamán Coronel no es indígena. No es indígena. Se disfraza. Se disfraza de indígena. Hasta le crece pelo. Hasta tiene barba el señor. Claro, por favor. Entonces, obviamente, son todas estas cuestiones que inducen, Juan Pablo, a que en definitiva no haya ni por actuación de los abogados, no, por ganar el dinero lo ganan como lo quiera, lo estafan a la persona y no sé qué le vayan a garantizar cuando un delito hay tantos elementos, hay tantos que pronto serán prueba para que efectivamente pongan en una sentencia de acusación o vayan a dictaminar una sentencia que efectivamente lo envíe a la cárcel. Cuando hay una sentencia condenatoria. Cuando hay actos de corrupción, debe prevalecer algo más fuerte, ¿no? La prisión preventiva, es que mira, en definitiva, la prisión preventiva, muchos lo declaran de inconstitucional, de ilegal, y bueno, y si mientras esté en el cuerpo normativo de nuestra Constitución y esté en el Código Orgánico Integral Penal, gústeles o no les guste, se tiene que aplicar la prisión preventiva. ¿Por qué razón, Juan Pablo? El artículo 11 de la Constitución habla de los derechos y garantías, ¿no? El doctor Poveda, entre comillas, se acoge a los convenios internacionales, al convenio de la OIT, pero en el 425 dice, la Constitución está aquí y los convenios están acá. Entonces, por el derecho de igualdad, tenían que ir todos presos. A todos se les debía dictar prisión preventiva. Él se acogió a un convenio internacional que está por debajo de la Constitución. Para que no esté preso. Entonces, confundiendo, engañando, engatusando. Los convenios internacionales no están sobre la Constitución, sino que lean el artículo 425 de la Constitución, donde habla la jerarquía de las normas, y el artículo 11, todos somos iguales. Claro. Según él no primaba la prisión preventiva. Ahí radica el engaño. Ahí engañó, porque efectivamente el convenio 146, el numeral 10 dice condena, y la prisión preventiva no es una condena. Mira, entonces, clarito. Juan Pablo, no se puede trabajar así, o sea, no podemos ejercer así la profesión. Es aquellos no... medida cautelar. Exacto. No es una condena. Correcto. Es para evitar que se pueda fugar y se presente al juicio, así dice el artículo 532 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, Juan Pablo, mira, hay una mala actuación de los profesionales y así no sirve de nada estudiar, no sirve de nada actualizarte cuando vas a encontrarte una persona o una administración de justicia que efectivamente aplica o se deja engañar maliciosamente por abogados inescrupulosos que no conocen. ¿Qué clase de país tenemos? De los más corruptos, Juan Pablo, de los más corruptos. No nos admiremos que por esta cuestión del narcotráfico nos asemejemos a México, a Colombia y a todos los demás. Mexicanizados. Claro, es que estamos con los carteles de México, pues, Juan Pablo, estamos con los carteles de México. Entonces, en definitiva, somos otro, no nos vamos a convertir en otro México, en otro Colombia, normal, pues ya no somos pues los que decían que solamente de paso y todo lo demás, no, ya somos parte, ya producimos, buenos para producir, exportar. Hemos progresado, pero los ingresos no se reflejan en el bienestar de la población, lastimosamente en manos de pocas personas, y entre ellas lastimosamente que ha llegado al poder ejecutivo. Eso es lo más penoso. Da repugnancia, estoy asqueado. Repugnancia da frente a las personas, pero frente a la esperanza de las personas que quieren salir de la pobreza, que quieren emprender, definitivamente es una pena, Juan Pablo, y yo debo mantenerme de que en definitiva esta situación no sé dónde vaya a desembocar, pero no tenemos ninguna garantía hoy los ciudadanos en el Ecuador. No hay garantías jurídicas en el país
no hay, no, o sea, están escritas están, pero mira cómo ha aumentado la inseguridad. Estados Unidos ya pasó, pues que efectivamente Guayaquil es una ciudad que no está recomendada para el turismo. Ya sí, pues y está Ecuador también. Entonces puedes imaginarte cómo estamos nosotros siendo vistos internacionalmente. Y con este caso que involucran al presidente de la República, Juan Pablo, puedes imaginarte el nivel de la imagen que vamos a tener. Estamos desprestigiados en el concierto internacional de las naciones. Nos han desprestigiado porque no somos un remedio de país, Miguel. Lo han convertido en un remedio de país, en un país en donde que en vez de promover el desarrollo económico, el desarrollo productivo, claro, el desarrollo productivo de sustancias estupefacientes, eso sí se ha incentivado, ¿no? Entonces, hemos mejorado paulatinamente. Sí, y ya le estamos haciendo competencia a México y a Colombia en lo malo. ¡Aplausos! Sí, Juan Pablo, es doloroso decir eso, pero es la realidad que estamos viviendo y hay que decirlo, pues hay que decirlo, y obviamente esto es un medio de comunicación en donde efectivamente tú, al igual que yo, creo que no tenemos ninguna empatía o compromiso con alguien, sea político o sea no político, pero lo más importante es que ya la gente debe hacer participación y es preferible que una persona hable a que un millón calle. La solidaridad con el periodista Anderson Boscan. Mira, la solidaridad. Mira, Juan Pablo. Está siendo perseguido, sí, acechado, ultrajado, vilipendiado. Yo a título personal sigo a Anderson Boscan, lo considero un gran periodista en el sentido de que es muy contundente, no necesita hablar tanto para decir las cosas, los hace hasta con dibujitos para que entienda la gente que eso es lo mejor, llegar. Está y hay unos acorralado, sí, acechado, y hay torpes, arrinconado, desgraciadamente, por parte del poder central. Danilo Carrera Druet. Mira, quiere una indemnización por $500,000 norteamericanos. Le siguió un juicio por $500,000 norteamericanos al periodista Anderson Boscan. Ya, ahora yo le diría a los jueces o a quien conozca la causa, ¿cuáles son las razones para llegar a un cálculo de $500,000 cuando hay personas que ni siquiera en unos cálculos no llegarían ni a $500? Entonces, claro, para ellos es $500,000 no es nada, pues, pero para Anderson Boscan es mucho dinero porque tiene que trabajar. Segunda situación, en las páginas que yo he seguido de Anderson Boscan, yo le he felicitado la labor, ya hay torpes, racistas, es un delito de odio. El llamarle venezolano es un delito de odio, porque el artículo 11 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y el artículo 6 del Código Civil, les recuerdo que dice que los ecuatorianos y extranjeros en el Ecuador están bajo la ley del Ecuador y se presume de derecho al conocimiento de las leyes. Personas que sin fundamento lo llaman el venezolano, no importa de dónde sea, siempre y cuando sea una persona que aporte al país, y los que tanto hablan no hacen nada. Entonces, en definitiva, esas personas dirían de frente, ¿para qué? Para seguirles un delito de odio. Eso es un delito de odio, llamarle venezolano. Y qué pena que los venezolanos sean mejores que los ecuatorianos en periodismo, eso me daría vergüenza, pues. Ahora, para terminar, difundir encuestas truchas, chafas, mentirosas, no forman parte de un delito penal. Mira, Juan Pablo, lo que pasa es que en definitiva las encuestas que se manejan antes de la proclamación de resultados no están penadas dentro del sistema legal. No, cada quien maneja sus encuestas, entonces tú has de ver que
en la elección de alcaldes y prefectos, los que corresponden a los candidatos, cada uno tiene su encuesta y en la encuesta va primero o mínimo segundo, pero lastimosamente sí se debe poner dentro de la ley de elecciones un parámetro, un parámetro legal para penalizar a las ciertas encuestadoras, sí. que están difundiendo, están engañando, Sí, se debe penalizar. están engatusando a través del zarpazo. Están infundiendo a las personas al voto, que efectivamente es un delito Induciendo, claro, para que uno vote por claro. tal o cual candidato. Claro, y es un delito que atenta contra el derecho al sufragio. Entonces, creo el voto útil. Exacto. Están apelando al voto útil, sí, engañando. Debe cambiarse y por ende, mucho. muchos votan por ese candidato, Miguel. Sí, no, obviamente como es la tendencia, pues dice la tendencia es así, entonces si ya la tendencia está así, votamos por tal persona. Lastimosamente debe hacerse un cambio en el sistema del Código de la Democracia, debe igual cambiarse todo lo que es el Consejo Nacional Electoral, porque definitivamente nunca ha garantizado un proceso electoral. Jamás. Nunca. No hay transparencia. No hay transparencia y la gente no está capacitada. No hay un proceso electoral diáfano, adusto, serio, comprometido. La Diana Atamain debería ser destituida, defenestrada. Lleva a su cargo en sí algo horrible. Se habla incluso de un fraude electoral. Tiene a cuestas la voluntad soberana del pueblo, Juan Pablo. Mira, ella representa la voluntad, lastimosamente, en los votos, en la forma como lleva las elecciones. Y ha tenido tantos cuestionamientos y todo lo demás que ya pues también a esa persona es la que ya debe pues irse a su casa y efectivamente también ¿por qué no le siguen un juicio político a esas personas? A todas esas personas que efectivamente han hecho mucho daño a la credibilidad del derecho al sufragio. Muchas gracias, sin censura, con mesura. Juan Pablo, bueno, como te dije al inicio, hay cosas que a veces a las personas se nos pasa dentro del consciente y pierde uno pues digamos hasta la forma de actuar, pero frente a estos casos pues la mesura es bien complicada, pero tratamos de ser lo más mesurados posibles, pero sin por ello dejar de decir la verdad, y si es que efectivamente vemos que transgredimos una ley, pues a mí sí me encanta que me sigan los juicios, como he dicho, para tener trabajo. Pero la verdad es la que siempre debe sobresalir. Y Juan Pablo, insistir en que ya seamos parte, ya que ya no seamos solamente observadores y críticos de la cuestión. Muy espectadores, somos muy pasivos, y frente a esa pasividad es que se producen estos hechos. Muchas gracias. A vos, Juan Pablo, y para cuando tú quieras, pues estaré presente. Claro que sí. Gracias, Juan Pablo.